Bienvenidos, queridos amigos, a su espacio de reflexión, análisis, lectura de noticias. ¡Qué rico show! Hoy, que es 4 de octubre, miércoles, día de San Francisco, le vamos a hacer la suplencia a Quiquito, que le duele la barriguita porque es el día de su santo. Y entonces vamos a cantar y a celebrar y a leer noticias en sustitución de nuestro querido amigo. Y hablando de cantar, hoy es el día también del centenario del nacimiento de Violeta Parra, la Viola, la gran Violeta de América, la que nos dio gracias a la vida, la que nos dio volver a los 17, la que nos llenó de canciones sobre Alfonsina Storni, la que nos llenó de amor, de entusiasmo, de alegría, de poesía, de juventud y de eternidad. Y a esa Viola de América le dedicamos este día precioso. No todo lo que sale de este continente tiene que ser bueno. Por ejemplo, nuestro querido presidente de la República salió en la mano con el platillo, el martillo o el cepillo, dependiendo de la nacionalidad que usted tenga, a pedirle limona al señor Putin en Rusia. Resulta que por estos días comienzan las conmemoraciones del primer centenario de la Revolución Rusa, que es muy rara porque se llama en octubre, pero pasó en noviembre. Y el señor presidente de la República se fue para allá y dijo, póngame ese video ahí, hágame el favor, señor director. Gracias. Saliendo del Kremlin, el área de reuniones con el presidente Putin. Todo esto está lleno de historia grande, de siglos. Extraordinaria jornada de trabajo con el presidente Putin, todo su equipo de trabajo. Más de 2 horas y media revisando todos los temas y solidificando una relación estratégica que pica y se extiende. Todo lo hacemos por el amor a nuestro pueblo. Vamos por el camino correcto. Gracias Putin, gracias Rusia, gracias a la historia. Seguimos adelante, pues. Hace apenas una semana, el señor presidente de la República dijo, cada vez que me miro en el espejo, siento que me parezco más a Stalin. Pues parece que fue a estudiar allá al Kremlin cómo es que le achicharraban el alma a los seguidores que no le daba la gana a Stalin de que siguieran existiendo. Es decir, cómo se sustituía todos los asomos, vestigios, deseos, etcétera, de democracia que quiso abrirle al mundo la revolución bolchevique y que terminó convirtiéndose en la más atroz de la dictadura y en la más fea forma de dirigir países, que fue el estalinismo. Su epítome, su experto número 1 en control del Estado y negación de la democracia, asesino del pueblo checheno, Vladimir Putin, fue a reunirse con Maduro porque nos está vendiendo muchas armas y con ese dinero es que pretende Maduro conseguir créditos para mantener su gobierno, porque este gobierno lo mantiene en las bayonetas, incómodas para sentarse, pero no consigue otro asiento. Adelante con el próximo videíto, señor director. Yo quiero resaltar como muy importante que el día 12 de agosto de 2017, esta Asamblea Constituyente, en aras de defender la paz y la tranquilidad ganada con su elección, convocó a elecciones de gobernadores y gobernadoras. Una elección que debe el país tener en cuenta que está bajo el mandato y la dirección de esta Asamblea Nacional Constituyente. En consecuencia, he remitido a la presidenta del Poder Electoral, a la doctora Tibisay Lucena, una comunicación para que rinda cuentas de el proceso que llevará a elecciones a Venezuela en las regiones el próximo y venidero 15 de octubre. Mi papá también hizo un decreto parecido y dijo, a partir de hoy he decidido ser esposo de Marilyn Monroe. Y entonces decidió que Marilyn Monroe lo reconociera. Y no lo reconoció y se murió con la cana. La Asamblea Nacional Constituyente es una institución espuria, ilegal, desconocida, tanto que cada paso que da lo pide, lo hace y lo impone para que sea reconocida. Esa mentira de decir que fue la Asamblea Nacional Constituyente la que convocó las elecciones es otro intento desesperado del régimen por promover la abstención y tratar de ganar lo que no consigue con la voluntad popular por la vía de las trampas, las triquiñuelas, el embuste, la manipulación y los argumentos de baja ralea. No es verdad que usted convocó nada, señora, ¿cómo se llama ella?
Delcy Eloína Rodríguez, no es verdad que usted puede convocar que las estrellas se bajen o que las mareas se paren, que las elecciones regionales están contempladas en la Constitución, el CNE las tenía conculcadas y una inmensa peleadera de la Unidad Democrática la recuperó. Vamos con el otro video para que usted vea cómo son las elecciones. Precisamente hay otro escenario que conlleva esto, que muchas personas creen o no quieren ir a votar por decir, voy a escoger a determinado gobernador y le van a poner un gobierno paralelo, como en el caso de Corpo Miranda, Corpo Lara. Hay otras personas también que piensan, voy a escoger a determinado gobernador, lo van a destituir o lo van a inhabilitar, porque hay otro escenario también, el tema de los consejos legislativos. Se ha evaluado desde la mundo Todos este tema. esos riesgos están presentes. Y yo no vengo aquí a decir mentiras, todos esos riesgos están presentes, pero es mucho más importante propinarle la derrota electoral a este gobierno, porque es una derrota política gigantesca. Escuchen lo siguiente, mucha gente dice, bueno, como la Asamblea Nacional fuimos a votar, y un poco usando ese argumento, Stenif, y decían, bueno, pero después no han podido hacer porque toda la ejecutoria de sentencias que han dictado le han castrado sus posibilidades de ejercer. ¿A quién reconoce el mundo en este momento? El mundo democrático. Todos aquellos gobiernos a quienes reciben, todos los gobiernos democráticos del mundo. A la Asamblea Nacional que nosotros legitimamos con el voto. No es a la constituyente que no se consultó al pueblo para poder hacerlo. Ellos trataron de montar este parapeto llamado constituyente, en el cual no consultaron al pueblo y el mundo no se les reconoce. Más o menos lo que decíamos con Delcy Eloína. La Asamblea Nacional Constituyente es un parapeto, pero además dense cuenta de la lista de campañas de terror que lanza el gobierno, todas embuste, diciendo, y a veces algunas son verdad, hay que decirlo, cada vez que el gobierno pierde una elección, le pone un gobierno paralelo y desconoce los resultados, porque lo hemos dicho al tal hartazgo, estamos enfrentando una dictadura, y las elecciones, y las marchas, y las reuniones, y la validación de partidos, y todo lo que hemos hecho este año es metiéndonos por los resquicios y los vericuetos que la dictadura no puede tapar, colmar y cubrir totalmente. Esta es una pelea por la democracia. ¿Por qué vivimos pidiéndole apoyo al mundo en nuestra lucha? Porque es que no respetan la democracia. Ustedes han visto que el gobierno o la población de Costa Rica o de Ecuador o de Argentina esté pidiéndole al mundo que los defienda. No, porque ahí la democracia funciona. Aquí no funciona. Entonces los espacios en los cuales podamos votar, vamos a votar. Los espacios donde podamos contarnos, vamos a contarnos. Los espacios donde podamos demostrarle cada vez más fehacientemente a ese mundo que ha girado los ojos sobre Venezuela, que este es un gobierno ilegal, corrupto, dictatorial, represivo y antidemocrático, lo vamos a hacer. Entonces, con esa propuesta en la mano, vamos a votar, porque la abstención lo único que nos va a dejar son 23 gobernadores y un invento de que tienen un país democrático, que es mentira. Ya regresamos. Continuamos, queridos amigos, con su espacio de reflexión y análisis. ¡Qué rico show! Vamos a aprovechar para saludar a nuestra admirada, querida y siempre requete bien recordada Carla Angola y su compadre, amigo y colaborador Carlos Acosta, quienes siempre tienen la gentileza de hacer los agregados en su programa de nuestras transmisiones a través de El Venezolano TV. Saludos también a toda la gente que en Miami nos ve y a todos los amigos que nos han escrito desde París, porque ayer nos regañaron porque confundimos la nacionalidad del pintor belga Magritte y yo dije que era parisino, porque la primera vez que yo vi a ese señor fue en una exposición en París. Corregido el error, sigamos entonces con la revisión de los titulares del día de hoy. Señor director, véngase la amabilidad. En una interesante charla, más bien un foro que tuvo lugar en la Universidad Central de Venezuela, la politóloga Eglé González, junto con un grupo de destacados intelectuales, lanzaron un proyecto de entendimiento nacional que tiene las siglas PEN, como si fuera un bolígrafo, y dicen, o todos nos reconciliamos o todos perdemos. La UCB lanza un proyecto para el entendimiento, el centro de la propuesta es que independiente del cambio de gobierno incluso que pudiera ocurrir en Venezuela en los tiempos cercanos, la gobernabilidad del país va a requerir de un gran entendimiento nacional. Mañana vamos a contar con la politóloga
Egle González Lobato para que nos explique el contenido de este interesante proyecto. Al próximo titular, amigo mío. El señor presidente de la República se mete en una rueda de prensa allá en Moscú y, entre muchas otras cosas, dijo que los venezolanos no hemos bajado de peso por la crisis alimentaria, sino porque hemos descubierto varios libros de autoayuda alimentaria. Todo el mundo sabe que el presidente de la República es famoso en todas las casas porque la gente le ha abierto más hoyitos al cinturón, a la correa, a la cinta, o como le digan, a la que se ponen en la barriga para que no se le caigan los pantalones. Pues resulta que este país en promedio ha perdido más de 3 libras en los últimos 8 meses. Es decir, que hay hambre en Venezuela y la gente se pone más flaca. Y los que no se ponen más flacos se ponen terriblemente gordos por andar comiendo fécula. Lo que sí está totalmente destrozado es la dieta del venezolano, el acceso a la comida y la más terrible de todas las tragedias para nosotros, que es seguir viendo a venezolanos, incluso de clase media, incluso con formación académica, peleando y hurgando en la basura los restos de otras familias para conseguir la comida de la propia. Tragedia nacional. El presidente Maduro fue a Rusia a pedir plata, porque como todo el mundo sabe, no tiene, estamos en las puertas de un default, los economistas discuten si es dentro de 3 meses o dentro de 6, y el experto petrolero y economista y embajador Toro Hardy dijo: Maduro está desesperado pidiendo auxilio a Rusia a cambio de lo que sea. Y eso es muy grave porque Maduro está vendiendo activos de la nación que solo pueden ser vendidos cuando sean aprobados por la Asamblea Nacional, derecho que le tiene conculcado a través del Tribunal Supremo de Justicia espurio e ilegal. La palabra espurio en Venezuela es muy cotidiana porque aquí todo es ilegal. Y pretenden filtrarlo a través de la Asamblea Nacional Constituyente, también espuria. Trampa, están robando al país con eso. Eso es manejo ilegal de los fondos y eso no prescribe. Robe ahorita, pero la cuenta sigue aumentando y las noticias ahí van. No se olvida el caso de Videla. Videla fue preso porque echó preso a un niño, del pocotón de muertos que asesinó, de gente que asesinó en Argentina, un caso documentado. Así van a la cárcel, no se preocupe, haga lo que le dé la gana, pero en la bajadita. Maduro miente y sabotea uno de los principales mecanismos para la paz en Venezuela, que es la negociación y el diálogo para la solución y la creación de un gobierno alternativo. Pues resulta que manipulaciones del bendito diálogo ha habido por todas partes y el diputado Luis Florido, responsable del área internacional de la Asamblea Nacional, le dijo: el diálogo está en 0%, y ese titular no completa lo que sí dijo a posteriori el diputado Florido, y es que el diálogo está a 0% porque el gobierno no quiere cumplir ni siquiera las precondiciones para sentarse. Pretende nuevamente comprar tiempo, engañar a la comunidad internacional y jugar a que son demócratas cuando todos sabemos que no lo son. En las elecciones hay mucha expectativa y la gente ha estado muy cansada. El cambio de línea política reciente dejó muy confundido a la gente, el agotamiento de la lucha de calle, el no éxito de la lucha de calle, en tanto que no cayó Maduro y tuvo éxitos colaterales que nadie esperaba, como el aislamiento internacional, nos lleva a pensar que el resultado electoral podría ser muy condicionado por esa decepción. Pues el analista político y presidente, o jefe, o no sé qué es lo que es él, de Data Análisis, Luis Vicente León, dice: en unas elecciones limpias, la oposición ganaría entre 18 y 21 gobernaciones. Un paréntesis de lo que no dice en esa declaración: hay gobernaciones que puede ganar el chavismo. Y la única forma de que le ganemos las 23 gobernaciones es que masivamente el descontento que hay en todos los estados se exprese electoralmente. Encuestas locales hechas en distintos estados, así denominados el búnker del chavismo, demuestran que ellos están en minoría y solamente tienen una mayoría electoral por la maquinaria, porque allí la oposición no es fuerte organizativamente, aunque sí es fuerte en la opinión del pueblo. Un reto importante para la oposición convertir en acción política lo que es un deseo social. Un buen reto. Los gobernadores siguen haciendo campaña por todos lados. Los candidatos a gobernador, aquí el gobernador Henry Falcón informa que con más de 1.000 millones invertidos, el sistema Yacambú-Quibor
No, Kibor no está terminado. Y eso lo vamos, si es bien esas denuncias en el caso del gobernador Falcón son reiteradas porque sistemáticamente le sabotean su gestión, dándoselo a una protectora de Aragua, que le dicen la almiranta, que es la candidata, y que lo bueno que tiene ese nombre es que se hunde, y se hunde, y se hunde, y cada vez saca menos votos. Eso no es así en las otras gobernaciones. Donde no tenemos gobernador, nuestros candidatos muchas veces descubren cosas que, bueno, que uno no conoce, pues no está en el gobierno, y comienzan a hacer campaña, y la población los llama y le dice, epa, miren para acá, póngame otro titular. Eso descubrió, por ejemplo, el profesor Guillermo Cal, que es un profesor, colega mío de la Universidad de la Oriente, de la UDO, quien ganó sorprendentemente las primarias y más sorprendente aún para el chavismo, está ganándose todas las voluntades del Estado Monaga. Interesante eso, ese caso. Y el otro candidato que yo vi, que lo acompañé y que siento que tiene un gran apoyo popular, póngamelo ahí, es Ismael García, un señor que vino, se fue del chavismo, peleó, fue el primero que advirtió las traiciones a la Constitución que estaban ocurriendo en la Asamblea del 2005, esa que le regalamos al chavismo por abstenernos, y que después de un periplo que creó un partido llamamos Podemos, otro Avanzada Progresista, tuvo un periplo político, aparece como candidato de la unidad reconocido por todo el mundo en Aragua, y él, que fue gobernador de Aragua, ha tenido una gran aceptación, y ese es uno de los búnkeres que van a cambiar. Ya regresamos. Continuamos, queridos amigos, con nuestro espacio de reflexión y análisis. ¡Qué rico show! Hoy, día de San Francisco, sustituyendo a San Francisco Kiko, que se encuentra malito de la barriga. A quien le deseamos salud. Pronto regresa, hoy o mañana. No es gran cosa, pero le duele, pues, ¿cómo hacemos? Bien, como comentábamos en el negro anterior, los gobernadores siguen en campaña, la población sigue entusiasmada, incorporándose. Es interesante ver, porque el proceso no ha sido fácil, cómo la reconquista de las ganas de votar del pueblo venezolano las ha ido construyendo los candidatos región por región. Póngame el siguiente titular, amigo mío. Los venezolanos que están en España, que trabajaron toda su vida acá y se ganaron su pensión, le suspendieron el pago hace más de 2 años. La gente que vive en el extranjero sabe que no es solo en España, pero el Senado español le pidió a los venezolanos, ayudar a los venezolanos que no reciben el pago de su pensión desde hace 2 años. Y usted sabe, antes le pagaban con esos dólares preferenciales. Entonces, bueno, el señor emparejaba la cosa, no se crean. Y incluso con ese dinero y la cosa del cambio, de las trampas que tiene el gobierno de tener un cambio amarrado para después venderlo más caro, que tiene enriquecido al chavismo y no van a cambiar esa política nunca. Los jubilados le quitaron todo el acceso a su jubilación y se lo guardan en bolívares en Venezuela. Bueno, es decir, que le bajaron la pensión de 200, 300 o 400 dólares, que no es para tirarse para atrás, pero era algo, a 20, 30, 40 dólares. Llevando a la ruina a nuestros más honrosos trabajadores que le dedicaron toda su vida a producir. Yo no me jubilo por eso, porque uno se jubila y se gradúa de desempleado. Entonces, para estar desempleado, trabajo. Adelante. Los transportistas le advierten al gobierno. Está corriendo el reloj para que la hora cero ocurra a nivel nacional. Yo voy a explicar ese vocabulario porque ese no es muy común. La hora cero suele ser la hora a partir de la cual los transportistas deciden que no manejan más. Es una tradición de la lucha de los transportistas en Venezuela, que la mayoría son pequeños propietarios del transporte público de las grandes ciudades. Resulta que con la imposibilidad de importación, el control de cambio, el control de precios, los transportistas sistemáticamente trabajan a pérdida. Y como este es un gobierno enemigo de la propiedad privada, saboteador de toda iniciativa pública, entonces considera que esos señores son la semilla del mal de donde va a surgir el capitalismo perverso. Eso se lo escuché decir a uno de los dirigentes del PSV en un debate en la Universidad Central de Venezuela. Con ese criterio, lo que va a terminar ocurriendo es que capitalista, socialista o lo que sea, no hay llantas ni caucho para los vehículos, no hay batería, no hay repuesto, y además en el país que reposa sobre las reservas internacionales más grandes de petróleo, no hay gasolina.
Porque bien administrado el socialismo vuelve lépero todo lo que sea productivo. Entonces, los transportistas anuncian que no pueden conducir. Para los que no entienden lo que estoy diciendo, se avecina una paralización severa, porque el metro no se va a abasto cuando no hay transporte superficial. Atención al gobierno, pónganle atención, préstenle y háganle caso a los transportistas, porque así como ellos tienen fuerza de presión, ustedes tienen la responsabilidad de que eso no ocurra. El abandono de las vías en el país son un desastre. Lo que decía antes, los gobernadores se meten por los pueblos y hacen campaña y terminan descubriendo que todo el que no se ha caído está esperando por caerse. En este caso le tocó a un puente entre Apure y Táchira que quedó fracturado al desplomarse sobre un río llamado Burgua. Bueno, resulta que el estado Táchira acaba de perder otra vía de ingreso más, porque lleva 4 vías principales destruidas por abandono, por desidia de la peor gestión que jamás ha tenido el estado Táchira, que es la del señor Bielma Mora, que parece que llegó al Táchira a vengarse, sabrá Dios de qué, porque cómo ha hundido en miseria, en desasosiego y en tragedia a ese pobre estado. Además, le quitó 45 estaciones de gasolina de la frontera de las especiales, razón por la cual ahora las colas de las gasolineras se multiplicaron por 2 de las estaciones de servicio. El estado Táchira nuevamente aislado, no por la lluvia, sino por la lluvia de desidia de un pésimo gobernador. Una nota de la farándula. En política en Venezuela, todo el mundo usa campañas, musiquitas, canciones, jingles, etc. y hacen montaje. Resulta que uno de los partidos de la oposición, no habían podido ver bien, pero me dijeron que era, no me han dicho cuál es el partido, si lo supiera lo tiro aquí mismo, hizo un montaje sobre la campaña de Nacho, de la canción llamada Báilame, y la utilizó en su campaña política. El señor Nacho se puso muy bravo, los nicaragüenses dirían que botó la gorra, los venezolanos botamos la piedra, y yo no sé qué votan los colombianos, pero estoy seguro que también lo hubieran votado, porque el señor Nacho no quiere que le usen sus canciones sin permiso, mucho menos que se la plagie, y está en su perfecto derecho. Él usó sus canciones cuando le dio la gana para apoyar a la MUD. Pues muy bien, que le apoye y felicitaciones. Ahora no le da la gana de apoyarlo, muy bien, felicitaciones, y que no le apoye, porque nosotros somos una fuerza democrática y sobre todo respetuosos de la creación y de la propiedad intelectual de los autores, y de los artistas también, los actores, los pintores y de todo el mundo. Entonces, tiene total razón, y creo que el llamado que hay que hacer es a eliminar esa campaña que se está haciendo con ese documento que no está autorizado por el dueño, y sigamos. Una metidita de pata que hay que corregir. Ni tan metidita. El mundo en esta semana va recibiendo las informaciones que le recuerdan que la vida continúa, que el hombre avanza en el conocimiento de la naturaleza, y que el saber no se detiene. Incluso en debates tan fuertes como los que nosotros libramos en Venezuela, hemos podido regocijarnos de encontrar venezolanos que investigan en la misma área de trabajo que Jacques Dubochet, y los otros dos no lo conozco, pero me estuvieron explicando, y no lo voy a explicar yo, por qué le dieron el premio Nobel a un método para observar la vida privada de las moléculas, el premio Nobel de Química. No conozco ni a Joaquín Frank ni a Richard Henderson, pero nuestro querido amigo, no importa quién, va a darnos 2 charlas sobre estas metodologías, así como otras veces han dado sobre los asfaltenos, otras veces sobre los métodos matemáticos de la economía matemática, lo cual nos satisface mucho que tengamos, a pesar de esta crisis presupuestaria que ahoga las universidades, gente que explique para el público y para el público experto los contenidos de los trabajos de investigación que han merecido el premio del Gran Premio Nobel. Así como pasó en química, el jovencito Ernesto Fuenmayor se ha vuelto un rockstar con el cuento de las ondas gravitacionales. Él es un experto en relatividad general, y además es el secretario general de la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia. Pues resulta que montó una charla para explicarle al país, a quien quisiera oírlo por supuesto, qué cosas son las ondas gravitacionales cuando se descubrieron y se detectaron en este año.
Pues los físicos se ganaron su premio Nobel por eso, porque ese es el modelo del universo y fue explicado por los venezolanos. En una universidad que no tiene presupuesto para espantar a las aves de rapiña que impiden el feliz desarrollo de las clases, tener científicos que expliquen las teorías del mundo nos llena de orgullo. Hasta mañana.